Che, buen día desde La Paz, Bolivia. Vamos todavía a Bolivia. Siempre estoy viajando a Buenos Aires y me di cuenta que los departamentos a estrenar son más caros que los usados, pese a la baja del mercado. Y lo mismo pasa en Bolivia. ¿Por qué pasa eso según vos? Gracias, dice Alex. Bueno, Alex, atento, algo muy importante que a algunos extranjeros les pasa porque como no están acá y no saben bien cómo pasa, cómo está el mercado en Buenos Aires, algo importante que hay que tener en cuenta es que hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vos tenés 130.000 propiedades en venta y solo se venden 3.000 por mes. Dentro de eso, que ya es deprimente porque solo se absorbe el 2% de la oferta en un mes, el 8% de la oferta en 4 meses, que es lo que dura una autorización de venta para nosotros las inmobiliarias. Además de eso, vos tenés que en los productos nuevos a estrenar o en pozo, el ratio de conversión es muchísimo peor. ¿Por qué? Y acá entran varios intríngulis que nadie se anima a contar, excepto yo y no sé si alguien más públicamente, que es los desarrolladores por la dinámica del negocio no pueden sincerar una baja de los valores de lista. ¿Por qué? Porque tuvieron un inversor amigo que compró a $3.000 el metro, entonces ahora no pueden poner sincerando que los precios de las propiedades en Buenos Aires ya bajaron 50% en promedio, pero los a estrenar no bajaron 50, bajaron menos, pero que sin embargo, si bajaron 40% y el metro valía $3.000 en el 2018 cuando entró un pobre papanata, le agarró la pandemia, le detuvieron la obra 2 años, esperó más años todavía para poder tener la obra terminada y cuando termina vale 1.800 el metro en vez de 3.000 como lo pagó. ¿A cuánto tendría que estar publicada esa obra hoy para venderse con alegría? A $2.000 el metro. Cuando se pagó 3, ahora tendría que estar 2 para cerrarse en 1.800. ¿Esto quiere decir que los departamentos a estrenar lindos se están regalando? No. Son mucho más caros, como bien vos decís, Alex, que los usados normales. Por ejemplo, nosotros el otro día, y esto voy a tratar de agarrar también un tweet que hice sobre el glorioso barrio de Almagro en mi Twitter, donde trato de agregar valor, y voy a comparar esto de Almagro en general con un caso testigo bien concreto de un edificio donde vendimos más de 10 departamentos, todos a estrenar de un desarrollador que había terminado la obra y no había vendido nada nunca porque seguía esperando el precio del milagro de no sé qué año del siglo. Pero van a ver que igual se vendió muy bien en relación a lo que está Almagro. Comparto pantalla. Lo que mostramos el otro día es en Twitter, data inmobiliaria de Almagro, barrio donde nací y viví hasta los 21 años, bla, bla, introducción. El 5,7% de la demanda de Cava está en Almagro y el 3,8% de la oferta de Cava está en Almagro. Cuando uno ve esto, podría empezar a decir, che, qué bien, ¿hay más demanda que oferta? No. ¿Por qué? Porque el 5,7% es el 5,7% de 2.750 ventas que hay, que son 157 básicamente. O sea, hay 157 ventas por mes en Almagro. Sin embargo, el 3,8% de la oferta, de 132.214 que son propiedades en venta, son 5.024. En consecuencia, el 3,13% de lo que está en venta en Almagro se vende en un mes. Una propiedad de 32 propiedades publicadas o una propiedad en una página y media de zona prop. Eso parece deprimente, que se venda una sola en 32 propiedades. Pero sin embargo, este 3,13% es el mejor ratio de todo Capital Federal junto con Valvanera. ¿Está bien? O sea, el barrio donde más demanda hay en relación a la oferta es Almagro. Es el primer dato. Segundo dato. Nosotros lo que empezamos a compartir en Twitter es cómo se abre por cantidad de ambientes el precio absoluto y el precio por metro cuadrado de cada una de esas unidades. Entonces meto un poquito de suma acá porque veo que en el Twitch quizás se ve un poquito mal. El primer trimestre del 2023 en Almagro, el monoambiente promedio se vendió en $50.000 a un precio de cierre promedio de $1.650 el metro. El 2 ambientes promedio se vendió en $1.600 el metro. El 3 ambientes promedio en $1.500 el metro, el 4 promedio en $1.500 el metro, el 5 promedio, el 5 o más promedio en $1.300 el metro, la casa barra lote promedio en Almagro 350 lucas y el PH promedio 130 lucas a razón de $850 el metro, nada más. Lo interesante acá es el dato este. El 3 ambientes promedio en Almagro se vendió a $1.500 el metro. A 100 lucas, $1.500 el metro. Sin embargo, el edificio que nosotros vendimos más de 10 unidades, que estaba a estrenar, estaba en una zona barata de Almagro, es decir, estaba en la zona sur de Almagro, no cerca de Guardia Vieja, de las calles más caras de Almagro, y sin embargo se cerró en promedio
$2.000 el metro. Departamentos de 3 ambientes en la zona barata de Almagro. Cuando vos comparás la diferencia entre la zona barata y la zona cara de Almagro, llegás a un número muy significativo, ¿eh? O sea, el promedio de la zona barata va a estar más o menos en 1.300, una cosa así, y el promedio de la zona cara en 1.700, 1.800, una cosa así. Entonces, si en una zona donde se cierra a 1.300 el metro en promedio, 1.350 o algo así, vos llegás a 2 lucas el metro en más de 10 unidades, o sea, no fue un milagro, un delirado. Otra cosa interesante, esos 3 ambientes se le terminaron vendiendo a pibes jóvenes, profesionales, que en general los ayudaba a la familia, los padres, alguien a terminar el monto del departamento, que pensaban, che, por este monto me compro un 2 ambientes medio pelo en Palermo o este 3 ambientes nuevo, lindo, hermoso en Almagro. Y terminaban yendo por el 3. Cuando el desarrollador había construido el edificio entero pensando en familias que se agrandaban. Entonces es muy importante conocer al público objetivo porque esta historia tuvo un final feliz, pero medio de pedo. Porque si no hubiera aparecido el cliente, que terminó siendo el público meta, el público objetivo, el público target, como le quieran llamar, si ese joven profesional que vive solo y quiere tener un cuarto y un escritorio tipo cuarto, si ese joven profesional no hubiera existido comprando en Almagro, no se lo hubiera vendido nadie de los departamentos y hubieran tenido que competir más con el usado. Pero como existió ese target, ese desarrollador no tuvo que competir con el usado y pudimos cerrar a 2 lucas el metro. En un lugar donde vale 1.350 el metro, ponele, 2.000 dividido 1.350, te da 50% más. Entonces, esto para mí sí tiene sentido tomar como alguna especie de parámetro. Precio de cierre verdadero, no el delirio que piden los desarrolladores, versus usado promedio en un barrio donde el usado promedio es muy feo, porque el usado promedio de Villa Urquiza es nuevo y en general lindo, pero el usado promedio de barrios que tienen muchas construcciones de 50 años, 60 años, 70 años, en general está muy destruido. Entonces tenés mucho producto a refaccionar. Por ejemplo, PHs en Almagro, $850 el metro promedio, los PHs en Almagro. Y no son 2 PH detonados, son muchos cierres a 850 el metro. Lo cual es muy loco todo esto que estoy comentando. Porque ¿qué conclusión se puede sacar alguien que no tiene la humanidad y el profesionalismo, si se quiere, suficiente para poder sacar alguna especie de conclusión sobre esto? Cuando te digo que en la misma zona tenés promedios en 850 cierta tipología, después tenés promedios en departamentos, que cuando voy más acá abajo en este tweet, vemos que el promedio ponderado, y acá está bueno esto, el metro cuadrado ponderado para departamentos en Almagro está en baratísimos $1.492 el metro. ¿Qué significa promedio ponderado? Esto no lo hace nadie, lo hacemos nosotros solos. Significa que que agarramos el promedio de monoambientes, lo multiplicamos por la cantidad de monoambientes vendidos, agarramos el promedio de 2 ambientes, lo multiplicamos por la cantidad de 2 ambientes vendidos, agarramos el promedio de 3 ambientes, lo multiplicamos por la cantidad de 3 ambientes vendidos, sumamos todo eso y lo dividimos por la cantidad total. Entonces eso te da ponderado el promedio. Si se vendieron muchos monoambientes, va a pesar más el precio del monoambiente que el precio del más de 5, que por ejemplo, se venden muy pocos. ¿Está bien? Pero se venden muchísimos en Almagro de 3 ambientes. Por eso termina el ponderado en 1.492, supongo, no me acuerdo. Y acá hay algo importante. Al igual que la mayoría de los barrios porteños, está a valores del 2004, cuando deflactamos los números por inflación en dólares. No se olviden que hubo 69% de inflación en dólares en el mundo entre 2002 y 2023. Importante, lo repito, esto estoy marcando en pantalla. No se olviden que hubo 69% de inflación en dólares entre 2002 y 2023. En el mundo, no en Argentina. En consecuencia, $20.000 del 2002 son $33.800 de hoy. Otra forma de verlo, la otra forma de verlo es al revés. Los $1.492 de hoy de Almagro son $882 del 2002. Entonces, cuando ustedes se crucen con una persona que les cuente que compraron un departamento en Almagro a $750 el metro, ustedes tienen que tener en la cabeza que estamos muy cerca de ese número del 2002.
de esa historia de los $750 el metro. No tienen que comparar como hace la mayoría de la gente que no sabe nada de finanzas personales y en consecuencia toma malas decisiones, las decisiones que puede, pero son malas. ¿Por qué? Porque este 1492 de hoy no es comparable a un dólar del pasado que tenía menos poder de compra en todo lado del mundo, ¿está bien? Entonces la conclusión final de esto es que las propiedades en Almagro, las que se venden, solo estuvieron más baratas en el 2002/2003 y durante la hiperinflación de Alfonsín Menem. Y esto es muy interesante. Y volviendo a esto de los promedios y qué sé yo, y lo de los $2000, es a la larga siempre vas a necesitar a alguien experto, y acá está el sesgo también de autoridad de creerse experto, de pero en Almagro tenés cierres a 850 en promedio, porque si 850 es el promedio, hubo cierres a $600 el metro en PHs en Almagro. ¿Está bien? Entonces, si el promedio de PH está a 850 y el promedio de a estrenar está en $2000 en la misma zona, es muy difícil sacar conclusiones. Eso hablábamos otro día acá. Pero si sacamos el mínimo, máximo y promedio, mediana, moda, lo que vos quieras, todos esos números sin interpretación humana igual no te van a servir para nada. Porque ¿qué te va a decir? De 600 a $2500 el metro, que es lo que va a pasar cuando vos mostrás todos los números. De 600 a 2500, ¿qué me dicen? Nada. Después puedo poner, el promedio está acá. En el promedio se ahogan los enanos, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Promedio ponderado, tampoco me sirve para nada. Pero sí me sirve para ver la evolución de precios. Si yo veo que el promedio ponderado en Buenos Aires en Almagro, está en 1492, que equivalen a 882 del 2002, llego a la conclusión de que este precio es un precio del 2004, no del 2010 como dicen los medios equivocadamente. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a promedios de valores de lista. Y nunca había pasado en Buenos Aires este delirio que marco acá. De en Almagro existen, no están en venta, existen 88.459 propiedades. Y que haya 157 ventas sobre 88.459 propiedades que existen, es muy poquito. Muy poquito. Repito, muy poquito. Si yo agarro y hago esta división, 157 dividido 88.459, ahora vamos a llegar a algo, lo multiplico por 100 para que sea un porcentaje, me da que se está vendiendo el 0,1% de lo que existe. Una propiedad de 1000 se vende más o menos, en realidad es más, porque es 0,17%. ¿Está bien? Pero entonces acá, si agarro 100 y lo divido por 0,17, voy a llegar a una conclusión, me da una de 588, que sería lo mismo que dividir 8.451 dividido 157. Bueno, no sé qué cuenta hicimos un desmadre acá. Bueno, pero ponele que son una de 500 y pico se vende. Lo que nosotros tenemos el dato es que la gente en Buenos Aires se muda una vez entre 10 y 20 años en promedio, y otra vez es, pero 10 y 20 años no me sirve de nada ese dato. Y bueno, no te sirve de nada porque no hay información fidedigna en Buenos Aires. Entonces todo lo que tenemos que hacer siempre son estimaciones. De vuelta a esto, por ejemplo, y esto lo decía lo de los 10-20 años porque que se venda una de 563 demuestra que no se está vendiendo lo acorde a la cantidad de veces que se muda la gente y en relación a la cantidad de propietarios versus inquilinos que hay en Buenos Aires. Entonces esto por otra razón es un número muy bajo que no creemos que se mantenga en el tiempo. Muchos dicen la nueva normalidad son 2000 y pico de ventas por mes, nosotros creemos que no. Pero podemos equivocarnos, porque el futuro siempre es impredecible, por eso tengo acá la bola de cristal para boludear a todos los que me piden que prediga el futuro.